Excelente. Buenas noches. Entonces, iniciamos con el análisis del profeta Miqueas. Eso es lo que corresponde a esta segunda semana. Tenemos un repaso sobre lo que es la Tanaj. Si ustedes nunca habían escuchado sobre este término, les explico brevemente que la Tanaj es lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero que para los judíos es su Biblia, ¿verdad? Es su Biblia hebrea, que es desde el Génesis hasta Malaquías, pero ordenado de diferente manera. Para ellos hay tres secciones. La primera es la Torá, la segunda son los Neviín, que serían los profetas, y la tercera serían los Ketubín, que serían los escritos. Entonces, Miqueas está dentro de los profetas y dentro de ese rollo, recuerden que la Biblia no se escribió así, ¿verdad? Como nosotros la tenemos en páginas de papel y con tinta, sino que lo que se tenía en este entonces o lo que se escribía en este entonces era un rollo. A veces podría ser pergamino, a veces podía ser de otro tipo de material, pero ahí se encuentra Miqueas en estos profetas y él está en el sexto lugar dentro de este gran rollo donde están todos estos profetas. También Miqueas está evidentemente dentro de los Neviín y los profetas, pero dentro de los profetas anteriores. Recuerde que tenemos dentro de los Neviín están los profetas anteriores y profetas posteriores. Entonces, los profetas anteriores son jueces, Samuel, Reyes, Josué, que nosotros no los tenemos ubicados como profetas en el sentido de que fueron voceros de Dios, pero para el judío lo tiene como profeta no en ese sentido, sino en un sentido histórico, pero luego siguen los profetas posteriores, que son ya justamente los 12 profetas que nosotros conocemos como profetas menores. Y ahí está Miqueas. Entonces, esto para ubicarnos a dónde están y en qué contexto nosotros los estamos estudiando. Hablemos entonces de la identidad del profeta. La palabra griega Miká, que se traduce Miqueas, significa o suena a la frase ¿quién como Yahvé? Es decir, que el nombre de Miqueas es más una una pregunta retórica. No es una pregunta que busca ser respondida, ¿verdad? Sino una pregunta retórica. Una pregunta retórica es justamente eso, una pregunta que no busca una respuesta, sino que da por entendido la respuesta. Entonces, a la pregunta o el nombre que significa así Miqueas, ¿quién como Yahvé? La idea, porque no busca respuesta, la idea es que expresa la singularidad absoluta de Dios. Es decir, como cuando usted dice algún familiar logró algo y usted menciona el nombre de familiar y usted dice, ¿quién como Rosa, por ejemplo, ¿verdad? Que logró graduarse de la universidad. O quién como, ¿qué? Fernando, puede decir usted, ¿verdad? Que mire qué bueno es trabajando. Esa idea es la pregunta del nombre de Miqueas. Y también es interesante que el mismo libro contiene eso. ¿Quién como tú? Esa misma pregunta retórica que perdona la maldad que la hermana Doris también citaba. Entonces, ese es el significado de Miqueas. ¿Quién como Yahvé? ¿Quién como Dios? Expresando que Él es único. Ahora, ¿de dónde proviene o a dónde o en qué lugar específico el profeta Miqueas ejerció su ministerio, a dónde vivió? Bueno, el texto de Miqueas específicamente nos dice, Miqueas 1:1, que vino palabra del Señor a Miqueas y que nos señala que él vivía en Moreset. Moreset es una región que está ubicada en Judá, pero la curiosidad de esto es que Moreset es una zona rural. Recuerden ustedes que los lugares de las diferentes países, ciudades, están ubicados así, ¿verdad? Como áreas rurales y áreas urbanas. Las áreas urbanas es donde está el centro de la ciudad y las áreas rurales es donde hay poca gente, poca población y hay más que todo campo, hay más que todo lugar de cultivo, ¿verdad? Entonces, Moreset era una ciudad, era un lugar
dentro de Judá, pero era un área rural. Y de ahí venía Miqueas. Eso quiere decir que por ser un área rural, era un área agrícola muy vulnerable porque era fácil de invadir por los otros pueblos porque era un área rural, no así la ciudad que tenía muros o murallas, que ahí pues se requería mayor armamento militar. Entonces, ¿de dónde venía Miqueas? De Moreset, un área rural, un área vulnerable, un área agrícola, pero también, como siempre en la historia humana, las áreas rurales son áreas socialmente marginales, es decir, pobres, empobrecidas. Ahí no hay, en nuestro contexto sería no hay educación, no hay acceso a la salud. Normalmente las personas para tener una buena atención o una buena educación tienen que venir a la ciudad. Entonces es casi que lo mismo, solo que evidentemente muchos siglos anteriores era una ciudad marginal. Eso nos dice, estimadas, que Miqueas no era un profeta urbano o un profeta que venía de una alta alcurnia o alguien poderoso o alguien rico, sino que Miqueas era un campesino. Miqueas era alguien que se dedicaba al cultivo, Miqueas era alguien pobre. Y esto es importante porque cuando uno piensa, por ejemplo, en el profeta Isaías, Isaías sí era una persona que venía de la aristocracia, ¿verdad? O de la clase alta. Y tenemos profetas así, pero en este caso tenemos un profeta que no, ¿verdad? Un profeta que es del área rural. Además de eso, Miqueas, por venir del campo, él se identifica muy bien con los campesinos, con los desposeídos y también con las víctimas de la injusticia. Y usted no me dejará mentir que normalmente eso pasa, ¿verdad? Es decir, no es que en la ciudad no haya injusticia, claro que la hay, pero la viven peor y la sufren más mal las personas que viven en el área marginal. Por ejemplo, si una persona en nuestro contexto se enferma y él vive en la ciudad, pues aunque le es muy difícil accesar a una muy buena calidad de atención médica, pero la tiene cerca. No así una persona que vive en una aldea, en un área rural, ¿verdad? Le es más difícil porque tiene que viajar, tiene que pagar hospedaje, ¿verdad? Hotel donde se va a quedar mientras es atendido, entre otros elementos que requieren mayor sacrificio. Entonces, Miquea se identifica con esas personas, pobres, campesinas y víctimas de injusticia. Por eso, en Miqueas capítulo 2 versículo 2 dice, codician las heredades y las roban. Es decir, él se está identificando con aquellos desposeídos, con aquellos que les han hecho daño, que les han quitado sus propiedades con base a engaños, con base a mentiras, que les han hecho daño. Entonces, él se identifica con los pobres. Y eso a veces pasa, ¿verdad? Es decir, cuando alguien viene de un contexto así, que ha aguantado hambre, que no ha tenido vivienda, que la ha pasado mal, puede comprender, en la mayoría de casos, no en todos, pero en la mayoría de casos puede comprender de mejor manera a aquellas personas que viven en esas circunstancias. Es decir, por ejemplo, una persona que siempre ha vivido en riqueza, ¿verdad? Sí puede mostrar empatía y debe mostrar empatía con el pobre, pero le es más difícil porque no sabe, no ha vivido la necesidad, no dimensiona hasta dónde se puede sufrir. En cambio, un pobre que lo ha vivido y que ahora puede estar en otras circunstancias, sí, porque se recuerda todo lo que sufrió. Esa es la idea de por qué Miqueas se identifica con los pobres porque él mismo lo es. Ahora, respecto al llamado, ¿a qué edad más o menos tenía Miqueas cuando ejerció su ministerio? El texto o el libro de Miqueas no nos dice qué edad tenía, pero los especialistas en historia israelita, en historia de los judíos, han dicho que más o menos podría oscilar entre 20 y 30 años. Eso quiere decir que Miqueas fue un profeta joven, fue un profeta que ejerció su ministerio cuando tenía una edad bastante joven y eso pues le daba fuerza, le daba fortaleza, porque la juventud da esa gallardía, ¿verdad? Y esa fuerza con la que
las personas pueden ejercer o trabajar. Entonces, ese era el caso de Miqueas. Entonces, usted ve a un campesino joven, pobre, y si lo ubicamos siglo 8 antes de Cristo, por ahí es cuando él vivió y ejerció su ministerio. Entonces, en cuanto al llamado específico, ¿cómo es que Dios lo llama a Miqueas? Lo que nos dice el texto en capítulo 3 versículo 8 de Miqueas es: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor o de Jehová. Es lo que Miqueas está diciendo es lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy proclamando viene porque yo tengo un poder, porque he sido lleno del poder del Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu, ¿verdad? El soplo del Señor es lo que da, infunde esa fuerza y le inspira para que Él proclame la palabra. Entonces, lo que Miqueas está diciendo es, el mensaje que yo llevo tiene una inspiración divina. Es Dios quien me lo está diciendo. Entonces, él está consciente de que es un vocero de Dios, es un portavoz de Dios, que eso significa básicamente profeta, pero también entiende que lo que él dice proviene con una autoridad y con una inspiración del Espíritu. Eso en contraste de que, como siempre, han habido verdaderos profetas, pero también han habido falsos profetas. Entonces, los falsos profetas no podían decir esto diciendo una verdad. Esto es característico solo de los profetas verdaderos que tenían esa vocación, esa autoridad y esa inspiración del Espíritu. Ahora, ¿quién escribió el libro de Miqueas? Cuando uno lee la Biblia, hermanos, a veces comete el error de pensar que porque tiene un nombre, el libro, esa persona lo escribió. Pero ya hemos dicho, ¿verdad? A lo largo de estos módulos y a lo largo de las clases que eso no es así. Esa es una percepción equivocada. Entonces, ¿quién escribió realmente los libros del Antiguo Testamento o en el caso particular de Miqueas, quién lo escribió? Bueno, lo primero que tenemos en Miqueas 1:1 es que dice que vino palabra de Yahvé a Miqueas en Moseret en días de Jotán, Acaz y Ezequías, que Jotán y Acaz eran reyes. Entonces lo que nos está ubicando es en el lugar, en el momento histórico, y nos está diciendo de dónde proviene esa palabra. Entonces, eso nos dice de que hay un testimonio interno, es decir, hay un mensaje verbal, oral, que Miqueas proclamó. Es decir, Miqueas sí existió, de eso hay evidencia histórica, que sí existe el lugar de Moseret y que vamos a hablar de eso, y que sí existió en la época del siglo 8 antes de Cristo. Ahora, pero que él haya existido, que el lugar sea real y que él haya expresado un mensaje verbal, no quiere decir que él lo escribió, sino lo que se genera con el pasar del tiempo es una tradición oral. Es recordar, es memorar lo que dijo el profeta. Y normalmente esto lo hacían los discípulos, la comunidad de profetas, que todos los profetas tenían una comunidad de discípulos que los seguían, y estos eran los que recordaban primariamente su mensaje. Lo más similar, quizás si nosotros quisiéramos dimensionar esto, es cuando usted recuerda, por ejemplo, frases, discursos que dio sus padres, que dieron sus abuelos, que usted dice, yo me recuerdo que mi abuela o mi abuelo, por ejemplo, dijo tales palabras cuando yo estaba cumpliendo años, o dijo tales palabras un día que me aconsejó. Usted recuerda, eso se llama tradición oral. Es una remembranza que usted está haciendo. Eso no está escrito, pero usted lo recuerda porque le marcó. Entonces, eso pasó con los discípulos. No es que Miqueas escribió. Él habló, él ejerció su ministerio. Él se enfrentó contra los reyes, contra los sacerdotes, contra el pueblo, pero él no escribió. Pero aquellos que lo escucharon, especialmente los discípulos que eran los cercanos a él, al ser impactados recordaban su mensaje. Y de ahí se genera la tradición oral, que básicamente eran juicios contra Samaria, que era parte del reino de Israel, aunque ya estaba dividido. Era una denuncia contra Jerusalén, que era la otra parte del reino dividido.
una, un juicio o una proclamación en contra de los ricos injustos y eso básicamente era lo que los discípulos de Miqueas recordaban cuando él proclamó, cuando él predicaba, cuando él transmitía su mensaje. Pero esa es la primera etapa. Luego viene la segunda etapa. Y aquí ya nos encontramos con esa comunidad de discípulos. Posiblemente Miqueas ya había muerto, pero sus discípulos ahí estaban y que ahora vienen a escribir lo que recordaban que el profeta había dicho. Y recuerden, ¿verdad? Usted puede decir, y no se les olvidó algo de todo lo que dijo Miqueas. Yo les he explicado en otras ocasiones que eso era muy poco probable, debido a que el 90% de la población no podía leer ni escribir. Ellos memorizaban mucho y memorizaban muy bien. Y esto que estoy diciendo está comprobado históricamente, que las personas de estos siglos tenían mayor retentiva, memorizaban mejor, porque no podían escribir, no podían leer, se veían obligados a memorizar. Ahora, en nuestro contexto, a nosotros nos cuesta más esto, porque usted sabe que ni los que son jóvenes, ya memorizan porque todo lo tienen, ¿verdad? Usted quiere saber algo, como dicen, como decimos coloquialmente, lo googleamos, lo buscamos, le preguntamos a inteligencia artificial, cualquier cosa, pero tenemos acceso. Entonces no somos dados a memorizar. No es cultura, pero en ese tiempo sí. Entonces era muy poco probable que ellos se olvidaran. Su cultura los obligaba más a memorizar. En ese sentido, ellos ponen por escrito el mensaje de Miqueas que hablaba del juicio, de la esperanza mesiánica y de esa, dime qué te diré, ¿verdad? Con los injustos, con la población, sacerdotes y reyes. Y para eso uno puede ver frases que eran muy dadas a la repetición. Por ejemplo, eh, ese texto de Miqueas que dice, oíd ahora, jefes de casa de Jacob. Y vuelve a decir, oíd ahora, esos son elementos para memorizar. Bueno, entonces ponen por escrito, pero hasta ahí no se ha escrito totalmente el libro de Miqueas. Viene la tercera fase, que es la redacción final. Y en esto hay un debate si se editó, porque esa es la palabra correcta, editó, lo que ya se tenía escrito solo se ordena y se le da un inicio, un final y se pone bonito, como diríamos. No se sabe si eso fue ya en el exilio o después del exilio. Pero vea, ya estamos hablando de una época muy posterior a la que el profeta realmente existió. Entonces, ya aquí posiblemente ya no lo hicieron los discípulos de Miqueas porque ya habían fallecido, pero sí lo pudieron ver hecho escribas, que había muchos en la época del exilio. Los escribas eran personas que se dedicaban a esto, a escribir las escrituras inspiradas por Dios, a escribir su historia. Era gente que esa era su dedicación y lo hacían de una manera excelente. Y a ellos se les llamaba escribas. Todavía para la época de Jesús siguen habiendo, porque en esta época del exilio es que se originan. Pero ya en esta época es donde los escribas ya le ponen el toque literario de géneros, de poesía, y arman y editan el libro de una manera más literariamente más hermosa. Y uno lo puede ver, ¿verdad? En textos como Miqueas 3:12. Entonces, cuando el libro ya fue escrito, posiblemente Miqueas ya tenía varias décadas de muerto pero sus palabras que habían quedado en las personas ahora son escritas y ahora ha llegado a nosotros. Así es como se escribió el libro de Miqueas. Espero haberme dado a entender. En cuanto al contexto histórico, bueno, el contexto histórico nos dice que Miqueas, uno que fueron en los días de Jotán, Acaz, Ezequía, que ellos son reyes de Judá, los tres. Y ellos históricamente se ubican en el año 740 al 700. Recuerde que va para atrás porque estamos antes de Cristo. Entonces, 740 a 700 más o menos. ¿Qué pasaba ahí en términos políticos con Israel, con Judá? Bueno, lo que pasaba es que estaba surgiendo.
apenas surgía un imperio asirio que ya amenazaba a los dos reinos divididos de Israel y que posteriormente pues Samaria cae en el año 722, que esto es un dato histórico. O sea, la historia lo tiene registrado. Cae Samaria primero, pero ahora amenaza a Judá. También se da la invasión en el año 701 antes de Cristo, que Miqueas profetizó este movimiento, esta crisis, ¿verdad? Donde los imperios más grandes que tenían en fuerza militar más fuerte invadían a los reinos más pequeños para hacerlos sus vasallos y quitarles sus recursos. Entonces, era un momento de tensión, un momento de guerra, en donde cada quien pues tenía que hacer alianza si no quería que otro imperio gobernara sobre él. Pero eso es en términos políticos. Veamos qué pasaba en términos sociales, en términos internos. ¿Qué pasaba con Samaria? ¿Qué pasaba con Judá? Bueno, lo que pasaba era que había una concentración de tierras. Es decir, la clase económicamente rica se aprovechaba de los pobres, de las viudas y de los huérfanos. ¿Para qué? Para quitarles su tierra. En algunos casos se sabe que les hacían promesa de compra y nunca se las pagaban, y cuando estos pobres iban a juicio, lo que hacían los ricos era comprar a los jueces para que no les hicieran caso y las tierras quedaran en manos de ellos. En otros casos los amenazaban de muerte y les quitaban sus tierras. Esto era algo que pasaba en Judá y en Samaria en tiempos del profeta. También había explotación campesina, es decir, se contrataba al campesino para que trabajara la tierra y no se le pagaba o se le pagaba muy pocos. En algunos casos también se sabe que el único pago era la alimentación. Se aprovechaba el rico del pobre. Y la corrupción judicial, que ya hablé de eso, de cómo compraban la justicia para que cuando estos se quejaran, pues no les hicieran caso. Y lo otro es que había una religiosidad sin ética, es decir, estos ricos iban al templo, ofrecían sacrificios, pero luego explotaban a su prójimo, a su hermano. Luego le quitaban la tierra a su hermano porque estaba viuda y porque no tenía un hombre que la defendiera, porque era huérfano, no tenía padres. Entonces se aprovechaban de las circunstancias, pero luego iban al templo, ofrecían sacrificios y vivían en esa práctica religiosa, solo que una práctica vacía. Entonces, ¿qué vivía el campesino? Perdía sus tierras, le tocaba migrar, irse porque le perdía sus tierras. Había una desigualdad enorme donde el rico se hacía cada vez más rico y el pobre se hacía cada vez más pobre. No porque el pobre no trabajara o no se esforzara, sino porque el sistema estaba hecho para empobrecer más al pobre, ¿verdad? Y había una dependencia agrícola. Si no sembraban, no comían porque eh, en la ciudad la cosa era más difícil. Ese era el contexto. Eso era lo que vivía Judá y Samaria. Y usted puede notar que no está muy lejos de nuestra realidad, que los males de la humanidad siempre han sido los mismos. Entonces, aquí es importante que dice Miqueas en este contexto. Pero bueno, el tiempo de la sesión que solo me da este espacio, entonces lo vamos a finalizar y vamos a ingresar con el mismo link que les voy a dejar